Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión vamos a conocer una zona que tiene mucha historia por el lado de la arquitectura. Estamos hablando de la mítica y muy bonita colonia Flor Blanca en San Salvador. Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Armando, ¿qué tal a todos los que nos miran y nos escuchan? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva caminata y pues como tú lo dijiste, vamos a conocer una de las zonas más bonitas de aquí de San Salvador y en las calles principales de esta colonia Flor Blanca. Sí, y bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido ya por ahí, con unas tomas de la parte exterior del Parque Cuscatlán, específicamente sobre, o la entrada que está sobre la sexta décima calle, que ahí podemos, bueno, Una de las únicas calles que tenemos que tiene dos denominaciones, sí, sí, correcto, la sexta y décima. la sexta y décima calle poniente. Sí, ¿Dónde quedaron las otras cuatro calles? No sé. pero por allá está. Pero bueno, están juntas la sexta y la décima calle. De hecho, creo que hay algunas historias de la gente que dice que somos el único país donde las calles tienen dos denominaciones. Sí. Donde Y bueno, pues y donde una aquí, calle puede ser dos calles al mismo tiempo. exacto. Y pues aquí ya caminando, hermano, en este lado. Bueno, al momento de la grabación, el Parque Cuscatlán ya se encontraba cerrado, de hecho. Y en otra caminata vamos a conocer más a detalle el interior de este hermoso parque después de la reconstrucción. Pero bueno, ¿qué podemos hablar aquí de la colonia, hermano? Fíjate de que la Flor Blanca nace a principios de 1920, los primeros años de 1920. Eh, este se da gracias a la expansión de la ciudad de San Salvador. eh, en esta época luego del terremoto y la erupción volcánica de 1917, Ujú, del volcán de San Salvador. Entonces, el auge de esta zona inicia con la construcción del Hospital Rosales a principios de 1900. Y pues a raíz de las reconstrucciones que se hicieron y la nueva parte de la urbanización de San Salvador, empiezan a ver una zona potencial para hacer las nuevas expansiones de la ciudad de San Salvador en esta parte de acá, todos los alrededores del Hospital Rosales. Y pues en esta época, prácticamente después del 20 y antes que comience 1930, ya se empiezan a construir la doble vía, que ahora conocemos como Alameda Roosevelt. ujú. Eh, Nace la colonia Bloom también, que la tenemos también frente al Hospital Rosales, perdón, frente al Parque Cuscatlán sobre la 25 Avenida, Sí. que es un dato muy interesante que son las primeras casas en San Salvador con espacio para cochera. Y también el Hospital Militar, eh, que ahorita funge ese edificio por otra dependencia, ¿verdad, Armando? Sí, sí, bueno, bueno, de hecho, siempre ha estado por ahí el batallón de sanidad militar y de hecho creo que aún mantienen oficinas de esa índole ahí en esa donde se encontraba el hospital militar, porque por ahí por los 80 90 se trasladó pues a donde ahora está su ubicación sobre la avenida Bernal. Pero sí. Exacto. Sí, bueno, y ahorita acabamos de pasar también el Museo Tin Marín, que es el Museo de los Niños, que se abre en 1999 dentro de los terrenos del Parque Cuscatlán. Y pues realmente son como una fundación que recibe donaciones y todo para su funcionamiento. Y pues aquí caminando, también en esta parte de acá,
sigamos también con la historia, ¿verdad? De esta parte. Entonces, en esa época, Armando, empiezan el grupo de Sol a adquirir diferentes terrenos en San Salvador, como por ejemplo fincas como la finca Santa Anita, la finca La Rábida, los terrenos donde hoy se encuentra la colonia Ferrocarril, alrededor del barrio Santa Anita, y este terreno, exactamente, que era la finca Flor Blanca. Entonces, grupo de Sola, que en ese entonces se llamaba Herbert de Sola Hijos, empieza a promover la compra de estos terrenos. Y pues en estos terrenos empezaron a parcelar diferentes zonas, como por ejemplo esta que vemos acá, que es la del Gimnasio Nacional, que esta sí ya es una construcción más reciente dentro de la colonia, que fue construida entre 1950 y 1956, que fue nombrado por el basquetbolista salvadoreño José Adolfo Pineda, que le decían el chorro de humo, ¿verdad, hermano? Tecleño, él. Por cierto, ahí en una caminata por Santa Tecla lo mencionamos, que curiosamente el gimnasio municipal de Santa Tecla lleva su nombre también. En honor a este tecleño ilustre que se desenvolvió en la rama del básquetbol. Entonces, que quizás es como este escenario, digamos, es como su deporte principal. La duela del Gimnasio Nacional es pensada justamente para el básquetbol, y por esa razón es que el nombramiento del edificio. Exacto. Sí, entonces empieza la construcción en esta época, hermano, entre el 50 y el 56. El edificio es obra del arquitecto Rolf Stroller, y con acompañamientos y guías de los arquitectos Eretron Schott Kasteler y su esposo Karl Kasteler, que ella, Eretron, diseña y construye las taquillas con unos voladizos muy interesantes, muy bonitos, ¿verdad? Y entre los tres fueron prácticamente los que diseñaron este hermoso lugar. De hecho, estos tres arquitectos fueron importados por el ya extinto TUA, que era el Instituto de Vivienda Urbana, la Dirección de Urbanismo y Arquitectura. Exacto. Entonces, ya cuando ellos ya fueron más famosos de ahí dentro dentro del IBU, fue que empezaron ya a construir diferentes obras, como por ejemplo esta que vemos acá. Sí, en realidad. Y así, bueno, y este se construyó para los octavos Juegos Centroamericanos del Caribe, hermano, de 1959. Imagínate. Se tardaron casi 10 años en terminar esto. Un proyecto bastante grande. Bueno, de hecho, quienes han tenido la oportunidad de ingresar a los terrenos del Gimnasio Nacional, bastante grande. Sí, bueno, y quién no se ha presentado también ahí, ¿verdad? Sí, otro escenario icónico para presentaciones de todo tipo. Bueno, hubo un certamen de Miss Universo en 1975 fue. 75. Más recientemente se utilizó también para las transmisiones de la Teletón, que aquí se realiza desde los 80s, y que pues se ha dado por lo general en este espacio. También se ha celebrado en el anfiteatro del ahora extinto CIFCO, entre otros. Y también cabe destacar de que estos dos escenarios, tanto el Gimnasio Nacional como el anfiteatro de CIFCO, tuvieron o fueron sede para el programa mexicano, que era como el ícono de la música en Latinoamérica, o al menos para nuestra zona de acá, que era Siempre en Domingo. Estuvo presentándose en esos dos escenarios. Sí, entonces bien polifacético este escenario deportivo. Han habido un sinfín de actividades ahí también dentro de este recinto.
Sí. deportivo. Y pues aquí caminando también, Armando, vamos llegando también a la zona a nuestra derecha donde se construyeron los edificios de la Asociación Salvadoreña de Voleibol, de Básquetbol y de Escalada también, que ahí hay unos cuantos, unas canchas de voleibol de playa, y hay diferentes infraestructura deportiva en esta zona que rodea el Gimnasio Nacional, y que también colinda con todos los terrenos residenciales de la colonia Flor Blanca. De hecho, prácticamente la colonia Flor Blanca, uno de sus mayores desarrollos urbanísticos es el que son los espacios deportivos. Sí, sí, ciertamente. Porque no solamente se encuentra en esta misma zona el gimnasio, sino que también el Estadio Nacional de la Flor Blanca, originalmente y posteriormente renombrado en honor a Jorge el Mágico González, futbolista salvadoreño, que es una figura importante dentro del fútbol mundial también, destacado de 80s, 90s, ¿verdad? Exacto. Seleccionado nacional, sí, sí. En fin, bueno, quienes son amantes del fútbol conocen mucho mejor el palmarés de este personaje. Y bueno, por ahí vamos a llegar también, en otro momento, y por ahí vamos a llegar. Correcto, por ahí va a ir apareciendo por ahí. Pero sí, la colonia Flor Blanca es inmensa. De hecho, por ahí mencionabas de que la colonia como tal ha tenido como una expansión como por secciones, por etapas. Sí, exacto, Armando. Fíjate que prácticamente son dos etapas o dos expansiones que podemos decir. La primera, que es esta que estamos caminando acá, que prácticamente colinda sobre la 25 Avenida hasta llegar a la 49 y al otro extremo, al extremo norte, la ex doble vía, que ahora es la Alameda Roosevelt. Prácticamente esa parte del cuadrante incluye la primera expansión, que ahí podemos observar en esta caminata diferentes viviendas desde los años 30 hasta los años 50. Y pues a partir de los años 50 empieza una segunda expansión que llega de la 45 Avenida Norte, con diferentes casas a costados del estadio Flor Blanca, también otras casas que están sobre la primera calle, hasta llegar a la 63 Avenida Norte, en la zona donde actualmente se encuentra el Colegio Seren y el Palacio del Seminario de San José de la Montaña, ¿verdad? Entonces hasta ahí llega la denominación de lo que se conoce como Colonia Flor Blanca, aunque para toda la gente, al hablar de la Colonia Flor Blanca, es este espacio de la primera expansión que llega hasta el estadio, prácticamente. Sí, es como lo que la gente más ubica. Creo que de alguna manera también porque esta zona de la colonia Flor Blanca se ha mantenido el espíritu de vivienda, y también que por su importancia arquitectónica, la mayoría de empresas que se encuentran en la zona han tratado de mantenerlo. En cambio, digamos, la expansión que ya se hace desde la 49 Avenida sobre lo que ahora conocemos como la Alameda Roosevelt hasta la 63 Avenida, que es más o menos colindante con la Plaza de las Américas, lo que ahora es El Salvador del Mundo. Curiosamente, y como ha sucedido a lo largo de todas nuestras caminatas, la mayoría de arterias principales del San Salvador y del área metropolitana se conforman por comercio. Entonces, para dar paso al comercio, muchas de esas edificaciones que ya datan del año 50 hacia más recientes, pues quizás han ido desapareciendo o han tenido que transformarse de acuerdo a la necesidad de los comercios, o se han construido plazas comerciales, qué sé yo. Entonces la vistosidad arquitectónica se pierde, ¿verdad? Se pierde de esta zona, y quizás ya por esa razón también ya como que las personas que ya hemos
vivido esta época, estas décadas, pues ya no la identificamos tanto, ¿verdad? Como parte. Sí, exacto. De hecho, no se identifica prácticamente como sería el Afro Blanc, sino como otras áreas dentro de San Salvador nada más. Sí. Exacto. La gente la ubica más como, por ejemplo, la zona del Salvador del mundo, por ejemplo. Ajá. O de la Roosevelt. O de la Roosevelt. O, por ejemplo, la gente que ya identifica el centro financiero gigante. Es como, bueno, coloquialmente se conoce como la zona de la torre telefónica, ¿verdad? Porque las oficinas de la española telefónica, cuando vinieron acá a El Salvador, pues se ubicaron en el centro financiero gigante. Sin embargo, coloquialmente se conoce la zona como la zona de la torre telefónica, ¿verdad? Exacto, sí, mencionas. Y bueno, aquí ya podemos ver las edificaciones de estos genios de la arquitectura salvadoreña. Uy, sí, Armando, mira que prácticamente estas 2 cuadras observamos residencias hermosísimas. De hecho, Armando, en la actualidad, todo lo que conforma la colonia Afro Blanca, hay alrededor de 150 viviendas con valor arquitectónico histórico. No por ser nada más de hermosa vistosidad o hermosos elementos constructivos, sino de que también en esta colonia vivieron diferentes familias de la época y de renombre de la clase alta del país, que podemos mencionar a las familias Nuila, los Muray Mesa, los Saca, los Baldoqui, los Quirola, el expresidente Castaneda Castro tenía una residencia acá también. También la familia Bustamante, la familia Papini, la familia Cuellar Alfaro, la familia Sol Castellanos, la casa nobiliar Falconi también construyó una residencia acá. Don Roberto Child, que ya vamos a ver su residencia. La familia Calderón y tal vez algunas familias parientes de los Aravería tuvieron en esta zona a bien construir sus residencias. Y bien interesante, Armando, de que el grupo de Sola, que fue los que promovieron el desarrollo inmobiliario en esta zona, tuvieron a bien, o más bien la familia, dentro de todos los hijos que tenían, uno de ellos se destacó en la rama de arquitectura, que podemos mencionar a Ernesto de Sola como uno de los genios de la arquitectura salvadoreña. Prácticamente él, junto con Armando Sol, que fueron dos de los primeros arquitectos del país que fundaron el Colegio de Arquitectos del Salvador, y que ellos dos se fueron a estudiar al extranjero, que el primero de Sola fue graduado del MIT de Massachusetts, y Armando Sol de la Escuela de San Lucas en Bélgica. Entonces ambos, cuando regresaron a aquel país, la Universidad de El Salvador los registró como arquitectos, y prácticamente ellos fueron los primeros arquitectos, junto con los arquitectos que vinieron contratados por la IVU, que eran también extranjeros. Entonces esta colonia empieza a consolidarse gracias a eso, y ellos dos empezaron a diseñar diferentes tipos de viviendas. Ernesto de Sol empezó a popularizarse por desarrollar casas no muy grandes, casas de residencias pequeñas, que no tenían demasiados elementos arquitectónicos visuales, pero Armando Sol sí fue el encargado de desarrollar viviendas monumentales, de grandes espacios, de 2 o 3 niveles. Y de hecho podemos ver una de estas expresiones arquitectónicas en esta cuadra en específico. Esa casa que vemos enfrente es la de don Roberto Child, que fue construida por Ernesto de Sola, al igual que esta casa que vemos acá, hermano. Sí, o sea, entonces, destacadísimo el detalle del estilo particular de Ernesto de Sola, al menos en esta zona residencial, ¿verdad? Exacto, Armando. Entonces prácticamente este movimiento que podemos ver acá
se le conoce como la arquitectura neocolonial, que son influencias de residencias coloniales de la antigua Guatemala, con diferentes aires a residencias de Estados Unidos, de la zona de California o de México también, en donde impregna bastante el uso de diferentes elementos arquitectónicos como los arcos, el uso de zócalos con ladrillos, el color blanco, el diseño de pisos uniformes, casas con cielos rasos bajos, puerta de una sola hoja sin tragaluz, ventanas de guillotina hechas con maderas o hierro forjado, y el uso de la teja en toda la superficie de los techos. Aparte también del uso de la lámina, en donde se le ponía encima la teja, y elementos arquitectónicos para embellecer o resaltar las casas con piedra volcánica, como la que podemos ver, la casa de don Roberto Schall, que es la separación de su jardín exterior con la casa es un muro de piedra volcánica, y también diferentes repellos con cal para dar detalles, o el uso de la vara de bambú para paredes que no son de carga. Y se estilaba en esa época esto que vemos acá, que los arquitectos ponían una placa afuera de las residencias que ellos construían. Por ejemplo, esta placa, que es de 1548, de la construcción de esta casa. Bueno, de hecho, también hay edificios, no espacios residenciales, que de igual manera está la identificación del arquitecto. Si no, podemos mencionar el edificio central en San Salvador, en el centro histórico. El centro histórico, cabal, que el edificio central, el edificio Izalco, también el cine también, que tienen esas placas, y diferentes arquitectos utilizaron también esas placas, como Daniel Domínguez, Armando Sol, y todas las construcciones de estos arquitectos de esta época de los 40, 50, 60 utilizaron bastante el uso de placas para dar a conocer de que ellos fueron los arquitectos de estas obras. Entonces, prácticamente en esta zona, cuando ellos tuvieron una gran participación en la construcción de las casas, porque las familias del nombre de la zona los contrataban y le decían: vaya, yo quiero que vos me construyas la casa, diseñámela, construíla, calcula todo lo que querás, y ahí ellos tenían algunos libertad, ¿verdad? La diferencia de estas casas con las casas que se conocían anteriormente, que eran prácticamente como casas de la época colonial, o de los pueblitos que conocemos, en la cual la casa rodea el espacio de la zona verde dentro de la casa, en donde están los espacios comunes, y alrededor del patio están un corredor con todos las habitaciones, o el comedor, o la sala. En cambio, ellos le dieron vuelta prácticamente a este diseño. Entonces, lo que le dieron primordial importancia es a las zonas comunes y a las zonas privadas, dejando los patios externo e interno separados de todos los ambientes, y que la zona verde externa fuera parte de la fachada neocolonial, para que los dueños contrataran paisajistas y que les diseñaran sus jardines. Eso es bien interesante, porque sí, digamos, en algunos pueblos o en algunas ciudades, de hecho en el mismísimo centro de San Salvador, en el centro histórico, podés ver ese tipo de arquitectura que no es esta, en el que los perímetros del terreno son la zona construida. Vaya, exacto. Lo podés notar clarísimo en el Palacio Tecleño. Exacto, que la casa está inmediatamente sobre la acera. Exactamente. Y cuando vos entras, están estos salones cerrados, y luego hay un pasillo central que es circundante al patio.
Y está el gran patio, ¿verdad? Que no sé si originalmente era así pavimentado o si en algún momento hubo algún jardín o algo, pero sí tiene esa forma. Y así, de esa manera, hay muchas viviendas en Santa Tecla, hay muchas viviendas en la zona del centro histórico de San Salvador que tienen esa forma. Y en diferentes ciudades también, de todas las casas históricas que son de los años 1800 o comienzos del siglo XX. Sí. Exacto, entonces. Y aquí vemos esa como innovación arquitectónica en esta zona. Creo que a partir de ahí podemos decir que la expansión de esta zona, Flor Blanca, Colonia Escalón, la Colonia Roma, ya muestran esta manera de construir. Exacto, Armando. De hecho, ya le dan prioridad solamente a la casa y no a que la casa abrace, digamos, el patio. Sino de que el patio esté separado de todas las áreas. Y pues, ya alrededor de los años 50, Armando, como la casa que vemos acá, que fue el ex restaurante El Chu, que ahí estuve en esa casa, no sé si te acuerdas. Sí. Entonces, a partir de los años 50, diferentes arquitectos también empiezan a meterle mano exactamente a esta zona que empezamos a caminar acá, atrás del estadio Flor Blanca. Esta zona prácticamente, las casas siguen una influencia neocolonial, pero en esta época ya estaba más arraigada la arquitectura funcionalista, como pudimos apreciar, las personas que pudieron apreciar edificios del centro histórico que estuvieron antes del terremoto del 86. Edificios con líneas, edificios bien claramente dejando atrás los detalles arquitectónicos y solo enfocándose en lo funcional del edificio. Entonces, esa idea constructiva de construcciones funcionalistas en este bloque lo vamos a ver mejor. Y acá empiezan diferentes arquitectos a meter mano también a diferentes casas de las nuevas personas que venían, o de nuevas familias que venían a vivir acá, como por ejemplo Daniel Domínguez, Juan José Rodríguez y Nortelius Choucy, que ellos trabajaron ya como un grupo de arquitectos unidos en diferentes casas aquí. Y también Choucy tiene también diferentes casas por separado, hechos especialmente 100% por él, en esta parte de acá. Sí, es bien palpable también como el cambio de estilos. Aparte de que ya estamos hablando que han pasado un par de décadas desde los diseños originales de Ernesto de Sola y Armando Sol, ¿verdad? Entonces también hay una producción de arquitectos salvadoreños que ya traen otras técnicas de diseño y son muy parecidas a lo que propuso de Sola y Sol, ¿verdad? Pero como ya en una forma más moderna, digamos. Exacto, y lo puedes ver en la casa que construyó Daniel Domínguez en la esquina que está sobre la Alameda Roosevelt, cerca de una de la calle que está a un costado de la entrada de una de las entradas del estadio, que es un centro de música, ¿verdad, Armando? Sí, correcto, ahí creo, bueno, no estoy muy seguro de qué, no sé si es una dependencia de gobierno relacionada con la orquesta sinfónica o si es de una orquesta privada, no estoy seguro, pero sí, esa vivienda tiene bien característica. De hecho, creo que tiene en su muro perimetral está elevado. Creo que eso es bueno, sí es del diseño original, ¿verdad? Sí, son del diseño original. Entonces prácticamente esa casa de Daniel Domínguez está al otro lado de la calle, frente
a la gasolinera Puma, creo que es, ahí en la zona cerca del estadio. Y estas casas ya tienen ese diseño funcionalista, y aquí lo podemos ver. Ya no hay demasiado detalle, ya las casas se acercan un poco más a la acera, ya no hay aquel diseño monumental tan impregnado como las casas de sol o las de sola, pero siempre guardan un aspecto de detalles. Por ejemplo, esta es una casa bien funcional. Sí, pero como y otras que tienen ya otro aire, ¿verdad? No, pero no pierden como esos pequeños detalles visuales que la hacen destacar. Curioso, en este tipo de residenciales que se desarrollaron a lo largo de esta primera, podríamos mencionar que es la primera mitad del siglo XX, ninguna es igual, a pesar de que están en el mismo complejo. Ninguna vivienda es igual, ninguna. Comparten aspectos arquitectónicos, digamos, o técnicas arquitectónicas. Sin embargo, las distribuciones no son iguales, los diseños no son iguales. Estas que son más modernas, digamos, son más funcionales, pero mantienen un detalle visual que te hace decir, esta casa, o que te hacen saber qué casa es, por ejemplo. O sea, no estás en la flor blanca. O que estás en la flor blanca. O que estás en la flor blanca. Incluso me atrevería a decir de que hay algunas viviendas que están como fuera de la flor blanca. Por ejemplo, sobre la parte de la 49 Avenida hay una zona que ya no corresponde a la flor blanca. Sin embargo, hay unos diseños muy, muy similares a estos. Exacto. Sí, de hecho, el diseño neocolonial, Armando, se expandió no solo aquí en San Salvador, en esta colonia en específico, y en algunas zonas alrededores, casas sobre la primera calle, algunas casas sobre las primeras cuadras de la Avenida Olímpica, más alejadas las casas también sobre la 25 Avenida Sur y Norte también. Sino que también la influencia neocolonial se expandió a Santa Ana. Santa Ana tiene un montón de casas, Armando, que son neocoloniales, obras de Armando Sol, que él, prácticamente la mayoría de las casas neocoloniales, Armando Sol las construyó y las diseñó. Y hay diferentes colonias ahí en Santa Ana, cerca del centro histórico, que tienen esta influencia. Entonces, no solamente aquí la flor blanca tiene esta influencia, sino que también y hay algunos tipos de casas también en Santa Tecla, alrededor del centro histórico, tienen ese tipo de influencias. Puedes ver las tejas, puedes ver los diseños, algunos detalles de piedras volcánicas, la forma de los techos, la forma de cómo utilizaban las esquinas en las casas. Entonces, es bien característico eso, que también se expandió a otras. Sí, tenés toda la razón. Y bueno, quizás lo curioso, interesante de la colonia Flor Blanca es que acá en esta zona particularmente es donde se concentra la mayoría de este tipo de expresiones arquitectónicas. Sin embargo, también hay otras colonias que son quizás de un corte un poco más popular, por ponerle un atributo. Por ejemplo, en la zona de la colonia Atlacat hay algunos diseños que son muy parecidos a estos de esta sección de la colonia Flor Blanca. También la colonia Guatemala, la Costa Rica también tiene. La Costa Rica, la Centroamérica, colonia Centroamérica, ¿verdad? Mantienen como eso. Bueno, incluso la zona del Boulevard Universitario, algunas de esas casas también tienen una influencia muy, muy parecida a esta sección de la colonia Flor Blanca. Exacto. Fíjate, Armando, de que de hecho esa que mencionas vos de la autopista norte, la influencia también se mezcló visualmente, por lo que podemos ver, con
con los diseños que trajeron los arquitectos europeos, los Castaler y todos ellos que vinieron con la IVO, de que ellos fueron los que construyeron las multifamiliares, que la Málaga, la Libertad, Montserrat. Entonces, las casas unifamiliares que ellos hacían, habían un tipo de mezcla entre la funcionalista y estas. Sí, es bien, bien interesante cómo poder ver esa como evolución, fusión también de estilos a lo largo del tiempo, y que de alguna manera, digamos que sus orígenes o su génesis viene a radicar a esta colonia. Exacto. Vaya, mira, y aquí llegamos a otra de las partes más principales de acá, de la colonia, que es el Estadio Flor Blanca, que es el que mencionábamos anteriormente. Bueno, prácticamente este estadio fue donado por el Grupo de Sol al Estado para que construyeran este centro deportivo. Los terrenos. Entonces prácticamente le dieron los terrenitos y fue como que vaya, construyanlo acá, esta es parte de una nación nuestra, y denle. Entonces prácticamente este estadio, al momento de su construcción, para 1935, tiene un coste de 450.891 colones, que lo vamos a traducirlo en $3.9 millones de la época. Y prácticamente lo construyeron para los terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fue inaugurado por Maximiliano Hernández Martínez. Y a lo largo de su historia ha tenido 3 remodelaciones y ampliaciones, y hasta el momento alberga 35.000 espectadores, y pues también sus adjuntos alrededor de ese terreno, que son las canchas y las diferentes escuelas o asociaciones de diferentes ramas del deporte que se encuentran ahí. Y este estadio es bien interesante porque fungió como el centro deportivo principal de San Salvador, hasta que se construyó el monumento al Estadio Cuscatlán, que por ahí le vamos a poner un link para que conozcan su historia también del monumento al Estadio Cuscatlán. Y pues por ser uno de los centros deportivos principales de San Salvador, fue sede de diferentes grupos de clubes de fútbol como Alianza y el Atlético Marte, y la selección salvadoreña de fútbol hasta el 76. Que es cuando se traslada también al estadio Cuscatlán, por tamaño y por facilidad, pues, para el aforo de las personas y demás, porque el estadio Flor Blanca tiene por lo mismo de que es un estadio multidisciplinario, tiene la característica que no le da una ventaja muy buena para el fútbol, de que alrededor de ella, alrededor del espacio engramado, está la pista atlética. Entonces eso de alguna manera te genera una separación entre el público y lo que está sucediendo en la cancha. Exacto. Entonces prácticamente eso fue que lo mudaron. Exactamente. Entonces por esa razón, como escenario deportivo específico para encuentros futbolísticos, eso se trasladó hacia el Estadio Cuscatlán. Y toda la actividad deportiva que tiene que ver con otras ramas atléticas, bueno, ahí se encuentra también la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco. Se encuentra también, bueno, en su momento existieron dos centros para la natación. Sin embargo, solo queda uno de momento. También están las federaciones de pesas, gimnasia, entre otras. La mayoría de disciplinas deportivas se encuentran en este estadio. Exacto, sí. Entonces uno de los principales de acá, y aparte que también ha albergado un sinfín de conciertos también, sí, aquí, hermano, que podemos decir de Marc Anthony, de Ricky Martin, y un montón de conciertos que han habido para un aforo grande, o que prácticamente aquí lo ocupaban para cuando venían personalidades bien famosas a aquel país. Y bueno, inclusive ha sido sede también, ha sido un centro de votación también para compatriotas del exterior.
Sí, sí, en realidad es un escenario bien multidisciplinario, ya no solamente para la cuestión deportiva, sino que también para otro tipo de actividades. Es más, los desfiles relacionados a las celebraciones de la independencia salvadoreña y de Centroamérica se desarrollan principalmente en el estadio Flor Blanca o Mágico González. Exacto. Aquí estamos sí, llegando, mira, a una zona interesante porque ahora está clausurada y la podemos ver a la izquierda. Estamos hablando de lo que fue en su momento el Hotel Alameda, que recibe su nombre pues por el nombramiento de la doble vía como Alameda Franklin Delano Roosevelt. Ahí lo podemos ver. Y prácticamente, Armando, este fue uno de los primeros hoteles que funcionaban aquí en San Salvador. De hecho, este fue prácticamente el primer hotel que estuvo afuera del centro histórico de San Salvador. Y esta zona, que era bastante importancia residencial y para los negocios, pues ahí fue muy bueno para colocarla, ¿verdad? Para construirla. Sí, en realidad fue en su momento fue uno de los hoteles más, quizás no más lujosos, pero sí de más renombre acá en San Salvador. Y lamentablemente, y de hecho, hace unos años atrás, de hecho, hace unos años atrás todavía funcionaba parte de un restaurante y parte de un sauna y centro de bienestar también. Sí, o sea, hasta que lo compró, ¿verdad? El Seguro Social. Correcto. Y bueno, pero sí tuvo una época muy bonita. Y aquí nos estamos acercando quizás a uno de los edificios, construcciones más icónicas de San Salvador. Sí, Armando, prácticamente es una de las construcciones más intrigantes que tiene el país. El tener un castillo en San Salvador, o en El Salvador, en donde no ha sido un país donde hemos tenido nobleza o corona, ha sido bien interesante. Entonces, prácticamente este edificio, que lo conocemos como Castillo Venturoso, es un capricho arquitectónico de la familia Girola. Prácticamente las dueñas de este lugar eran Coral Girola de Morán y su hija Margarita Morán, que de hecho fue un regalo para su hija, porque después de un viaje a Escocia quedaron enamoradas de estos castillos que se encontraban ahí. Entonces, el edificio tiene una similitud al castillo de Glamis y fue construido por Armando Sol. De hecho, Armando Sol implementó su huella en la construcción del castillo. De hecho, hay como un cierto vacío ahí en donde no se sabe si él fue el arquitecto que construyó desde cero el castillo o fue el arquitecto que continuó las obras y las finalizó. Entonces ahí sí tenemos ese vacío por ahí, ¿verdad? Y pues, ¿qué podemos decir de ahí del castillo también? Después se vendió, fue una agencia del Banco Agrícola. De hecho, el Banco Agrícola ahí tuvo su sede para esta agencia durante un montón de tiempo. Sí. Y pues ahí cuentan. De hecho, la gente de Banco Agrícola hizo un trabajo de reconstrucción interesante en esta casa. Exacto. Y sí, pues, y aparte también ahí parte de los secretos de esta hermosa casa eran lo que comentaban los empleados, de que se escuchaban ruidos y todo, y que era bien extraña la vibra que daba esta casa, ¿no? Como toda buena casa misteriosa. Como toda buena casa de época. Entonces después, en el 2017, el banco dona la casa Glasswing Internacional y pues ellos la convierten en museo, y prácticamente ahorita es un museo nada más. Pero igual es bonito, es una casa muy bonita. Para quien tuvo la oportunidad de entrar cuando era sucursal del Banco Agrícola, bueno, pudieron apreciar su belleza. Sí, y sí. Quizás con esto nos vamos despidiendo, Omar, ya estamos terminando. Ya mira, con esta vista del Castillo Venturoso del Hotel Alameda. Bueno. Muchas gracias por habernos acompañado en esta caminata, y gracias, hermano, también. Y pues nos vemos en otra caminata más. Sí, cuídense mucho y nos vemos en la próxima caminata.